Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía a cántaros sobre Washington, D.C., difuminando las luces de las calles y haciendo que las calles desiertas parecieran casi irreales. El reloj de la torre del ayuntamiento dio la medianoche cuando la policía recibió la alerta. Un individuo sospechoso deambulaba cerca de un edificio gubernamental de alta seguridad. Los agentes estaban en alerta máxima. El hombre en cuestión se movía lentamente, con el rostro oculto bajo una capucha oscura y los ojos brillantes de lucidez a pesar de la oscuridad. Cuando los policías intentaron arrestarlo, no mostró pánico ni agresividad. Permaneció inmóvil, como si calculara cada movimiento. «Señor, debe venir con nosotros a la estación», dijo el oficial Harris, tratando de mantener la voz firme pero tranquila. El hombre no respondió. Ni una palabra, ni un gesto de resistencia. Solo una mirada intensa que parecía sondear el alma de cada policía presente. Sin placa, sin papeles, sin teléfono. Como si no existiera. La agente Harris intercambió una mirada preocupada con su compañero, el agente López. «¿Puedes oler eso?», susurró. Harris asintió, sintiendo un escalofrío. Había algo extrañamente inusual en este hombre. Cuando estaban a punto de subirlo al coche, se oyó el ruido de un coche negro con cristales tintados. Se detuvo bruscamente frente a ellos. Bajaron hombres con trajes oscuros y placas del FBI claramente visibles. Una de ellas, una mujer de mirada de hierro, dio un paso adelante y dijo: «Libéralo. No está dentro de tu jurisdicción». Los policías dudaron, incrédulos. El hombre miró a los agentes del FBI y asintió levemente, casi imperceptiblemente, como si reconociera en ellos algo que llevaba mucho tiempo esperando. La directora del FBI, Jane Collins, continuó: «No tienes idea de a qué te enfrentas. Y créeme, no quieres saberlo». La lluvia seguía cayendo, golpeando el asfalto, mientras el misterioso hombre desaparecía entre las sombras con el FBI. Una cosa era segura, su presencia esa noche era solo el comienzo de un misterio que conmocionaría a todo el país. A la mañana siguiente, Washington D.C. parecía volver a su ritmo habitual, pero para los policías que habían arrestado al misterioso hombre, nada volvería a ser igual. El agente Harris, sentado en la sala de descanso, no podía dejar de pensar en sus ojos. No eran los ojos de un delincuente común. Había una inteligencia fría y metódica, precisión en cada movimiento, como si siempre supiera lo que iba a suceder antes de que ocurriera. Mientras tanto, en la sede del FBI, el hombre estaba sentado en una habitación blanca, casi clínica, pero cómoda. Con las manos cruzadas sobre el regazo, observaba con calma a los agentes que se movían a su alrededor. Sin señales de nerviosismo, sin quejas. «Necesitamos saber quién es», dijo Jane Collins, la investigadora principal. Su voz era firme, pero con un matiz de genuina curiosidad. Un joven analista respondió: «Hemos revisado todas las bases de datos federales y locales. Nada. Ni nombre, ni pasado, ni papeles. Es como si nunca hubiera existido». El hombre levantó ligeramente la cabeza y habló con una voz tranquila, casi suave. «Estás buscando en los lugares equivocados. Mi pasado no está donde crees que lo encontrarás». Jane se estremeció. Él sabía que la estaban buscando. Y, lo que era más importante, sabía cómo impedir que la encontraran. Mientras tanto, en las calles, los policías que habían intentado arrestarlo eran interrogados por sus superiores. Las preguntas seguían surgiendo: ¿quién era este hombre? ¿Por qué estaba tan tranquilo? Y, sobre todo, ¿por qué el FBI parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para rescatarlo? Lo que siguió cambiaría su percepción de la realidad. Porque este hombre no era un simple desconocido, poseía información y secretos capaces de sacudir al gobierno y desatar una crisis nacional. Y, por el momento, nadie estaba preparado para afrontar la verdad. En las sombras, otra fuerza vigilaba la escena. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero nadie, ni siquiera el FBI,
sabía exactamente a dónde conduciría. El misterio apenas había comenzado. Unos días después del incidente, el misterioso hombre, que aún no había revelado su nombre, fue llevado a una sala de reuniones de alta seguridad en la sede del FBI. Las paredes estaban cubiertas de mapas, pantallas y fotografías, cada una de las cuales mostraba operaciones clasificadas. Jane Collins estaba de pie frente a él con un grueso expediente en la mano. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo con voz gélida. El hombre simplemente asintió. «Puedo adivinarlo, pero subestimas lo que puedo hacer». Jane sonrió levemente. «Quizás. Pero no nos arriesgamos». El agente Collins explicó entonces la situación. Durante varios meses, una organización clandestina se había infiltrado en varios departamentos gubernamentales. El FBI desconocía su verdadera identidad y sus objetivos. Y ahora, creían que esta organización estaba a punto de atacar a escala nacional. «Te han elegido para infiltrarte en esta organización», continuó Jane. «Eres la única que puede hacerlo. Nadie más podría pasar desapercibido». El hombre inclinó levemente la cabeza, pensativo. «¿Y si me niego?», preguntó con calma. Jane lo miró fijamente. «Negarse no es una opción. Ya tenemos equipos vigilándote, y sabemos que nunca haces nada por casualidad». El hombre permaneció en silencio unos segundos. Luego, en voz baja y firme: «Muy bien. Pero con una condición: trabajaré solo». Jane dudó, pero finalmente cedió. Sabía que era la única manera. Esta misión requería una discreción y una estrategia que nadie más poseía. En los días siguientes, el hombre se preparó. Aprendió los códigos, estudió a los agentes de la organización clandestina y analizó sus rutinas. No necesitaba armas pesadas, su mayor fortaleza residía en su inteligencia y su capacidad para anticipar los movimientos de sus enemigos. Afuera, la ciudad seguía con normalidad, ajena a que la seguridad nacional estaba a punto de ser destrozada. Cada paso del misterioso hombre lo acercaba a la verdad, pero también al peligro. Porque quienes perseguía no eran simples criminales, estaban por todas partes, acechando en las sombras, listos para atacar al más mínimo paso en falso. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas, el hombre permaneció inmóvil en su sala de reuniones. Su mirada estaba fija en las cartas. El juego acababa de comenzar. Caía la noche sobre Washington D.C., y el misterioso hombre abandonó la sede del FBI con absoluta discreción. Sin sirenas ni vigilancia visible. Solo la sombra que lo acompañaba, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Su objetivo: un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. La inteligencia del FBI indicó que la organización clandestina almacenaba allí documentos confidenciales y también celebraba reuniones estratégicas. Esta era su primera misión de campo, y sabía que debía ser impecable. Con pasos silenciosos, esquivó las cámaras y se deslizó entre las sombras de los muros. Cada movimiento era preciso, calculado. Su mirada recorrió los alrededores, anticipando cada patrulla, cada puerta, cada sonido. Dentro, descubrió una compleja red de pasillos, habitaciones cerradas y guardias altamente capacitados. Pero el hombre nunca fue tomado por sorpresa. Gracias a sus conocimientos tácticos y su agudo sentido de la observación, neutralizó los sistemas de seguridad sin alertar a nadie. Finalmente, llegó a una sala donde se apilaban documentos sobre mesas. Pero lo que vio lo hizo dudar por un momento. Rostros familiares se desplazaban por una pantalla, algunos de ellos pertenecientes a altos funcionarios del gobierno. El plan iba mucho más allá de lo que había imaginado. De repente, un ruido detrás de él. Una figura emergió de una puerta lateral. El hombre reaccionó de inmediato, esquivando al guardia y neutralizándolo sin violencia aparente. Pero esta intrusión había activado una señal invisible. Las alarmas silenciosas enviaron una alerta al FBI. Afuera, Jane Collins observaba las pantallas, se le aceleró el pulso al ver la figura desaparecer entre las sombras. El misterioso hombre acababa de completar con éxito su primera infiltración, pero el FBI sabía que había descubierto algo mucho más peligroso de lo que habían previsto.
Al observar los documentos recuperados, comprendió la magnitud de la amenaza. Esta organización no solo estaba infiltrada en el gobierno. Poseía información que podía comprometer todo el sistema de seguridad nacional. Y lo que había encontrado era solo la punta del iceberg. El verdadero juego apenas comenzaba. Cada paso a partir de ahora podría ser decisivo. Y el hombre misterioso sabía que esta misión lo cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, en la sede del FBI, el ambiente era denso. Los monitores de vigilancia aún mostraban imágenes de la misión nocturna, y Jane Collins sabía que el misterioso hombre había tocado algo crucial. Pero algo inquietante estaba surgiendo, parecía que cierta información había sido comprometida. Jane convocó de inmediato una reunión de emergencia. Los agentes presentes estaban nerviosos, conscientes de que alguno de ellos podría haber traicionado la confianza de la agencia. Alguien nos ha filtrado información, dijo con firmeza. Tenemos un traidor entre nosotros. Sus miradas se cruzaron, cada uno intentando disimular su inquietud. El hombre misterioso, sentado en un rincón de la habitación, observaba atentamente. Su aparente calma contrastaba marcadamente con la tensión palpable que lo rodeaba. Si quieres mi opinión, dijo finalmente, en voz baja y mesurada, el traidor no está aquí por casualidad. Sabe exactamente cómo pensamos y siempre va un paso por delante. Jane frunció el ceño. ¿Y qué te parece? El hombre sonrió levemente, casi imperceptiblemente. Observando lo que todos miran, lo que todos ignoran. Los traidores siempre se traicionan a sí mismos, incluso cuando se creen invisibles. Durante los días siguientes, puso a prueba su talento. Analizaba cada movimiento de los agentes, cada acceso a los archivos, cada conversación interceptada. Poco a poco, surgió un patrón, algunos agentes parecían actuar de forma extraña, ya fuera por excesiva cautela o por excesiva curiosidad ante la información confidencial. Una noche, mientras revisaba discretamente archivos internos, descubrió un mensaje codificado dirigido a la organización clandestina. La firma, la de un agente de campo de confianza, alguien que había participado en varias operaciones cruciales. La traición era real. Jane fue informada de inmediato. Palideció al ver el nombre en el informe, agente Thomas Reed, un veterano del FBI con 20 años de servicio impecable. Imposible, murmuró. Pero la evidencia estaba ahí. El hombre misterioso se levantó con calma y dijo, no tiene sentido confrontarlo ahora. Tenemos que atraparlo en el acto. Esta revelación lo cambió todo. La organización clandestina no solo poseía información confidencial, sino que también contaba con un aliado dentro del propio FBI. La misión acababa de adquirir una dimensión mucho más peligrosa. Y el hombre misterioso sabía que, para sobrevivir y proteger al país, tendría que actuar más rápido y con más inteligencia que nunca. El misterioso hombre sabía que el más mínimo error podía costar vidas inocentes y poner en peligro la seguridad nacional. Tras identificar a Thomas Reed como el traidor, ideó un elaborado plan para atraparlo. Todo tenía que ser perfecto, cada movimiento, cada intercambio, cada detalle debía ser previsto. En una habitación segura del FBI, le informó a Jane Collins sobre su plan. Vamos a hacerle creer que hemos descubierto un archivo crucial sobre la organización. No podrá resistir la tentación de apoderarse de él. Y entonces lo atraparemos. Jane asintió, consciente del riesgo. Si sospecha algo. Entonces fracasará, respondió el hombre misterioso con absoluta calma. El miedo no lo salvará. Esa noche, el hombre colocó un archivo falso en un servidor configurado específicamente para monitoreo. Cada acceso sería registrado, cada movimiento de Reed sería rastreado en tiempo real. Luego, esperó. Unas horas después, Thomas Reed entró en la oficina con el pretexto de una revisión rutinaria. Se detuvo frente a la terminal donde se encontraba el archivo, lo analizó cuidadosamente y finalmente intentó copiarlo a una memoria USB. En ese preciso instante, se activó la alarma silenciosa. Agentes del FBI, liderados por Jane, rodearon la oficina. Reed, sorprendido, intentó huir, pero el misterioso hombre lo detuvo antes de llegar a la salida.
La mirada gélida de Reed se cruzó con la del hombre. Debiste haber permanecido fiel, dijo simplemente. Bajo la presión de las pruebas y la atención total del hombre misterioso, Reed finalmente confesó. Reveló información sobre la organización clandestina, sus métodos, sus contactos y, sobre todo, un proyecto a gran escala que podría desencadenar una grave crisis nacional. Pero justo cuando el FBI creía haber neutralizado la amenaza interna, el hombre misterioso presentía que algo andaba mal. La información que Reed le había proporcionado era precisa, pero incompleta. Algo más grande, algo mucho más peligroso, acechaba tras esta organización. Y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Unos días después del arresto de Thomas Reed, el misterioso hombre estudiaba los datos recuperados. Cuanto más investigaba, más comprendía la magnitud de la amenaza. La organización clandestina no era simplemente un grupo criminal, tenía ramificaciones que alcanzaban las más altas esferas del gobierno. Políticos, altos funcionarios, funcionarios de seguridad nacional, todos estaban potencialmente comprometidos. Jane Collins entró en la sala de reuniones, visiblemente preocupada. Creíamos que teníamos todo bajo control, pero hay pruebas de que algunas decisiones clave fueron manipuladas antes de que pudiéramos reaccionar. El hombre misterioso asintió, con la mirada fija en los mapas y archivos de la pantalla. Esto no es solo una infiltración, es una guerra silenciosa. Y están más cerca de lo que pensábamos. Una pista le llamó especialmente la atención, un documento cifrado que mencionaba un proyecto llamado Argos, que parecía vincular a varias agencias gubernamentales con financistas privados. Los detalles eran vagos, pero algo estaba claro, este proyecto podría desestabilizar a todo el país si la organización clandestina se hacía con el control. Tenemos que averiguar quién mueve los hilos detrás de Argos, dijo con calma. Y rápido. El FBI intensificó sus investigaciones, pero el misterioso hombre sabía que el tiempo se agotaba. Los agentes encubiertos podían desaparecer en cualquier momento y la organización podía actuar antes de que nadie estuviera listo. Esa noche, el hombre misterioso permaneció solo en la sala de reuniones, estudiando cada documento, cada contacto, cada anomalía. Su mirada se posó en un nombre que aparecía repetidamente en varios archivos, el senador William Hargrove. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no era solo una amenaza oculta, era alguien en la cima, capaz de manipular las decisiones del país. Y esta persona sabía exactamente cómo mantenerse en la sombra. El hombre misterioso comprendió entonces que la misión había adquirido una nueva dimensión, ya no se trataba simplemente de proteger documentos o capturar traidores. Ahora debía enfrentarse a una fuerza capaz de controlar al gobierno desde dentro. El verdadero juego apenas había comenzado y, esta vez, lo que estaba en juego era más importante que nunca. En los días siguientes, el misterioso hombre se preparó para una misión aún más peligrosa, infiltrarse en el círculo íntimo del senador William Hargrove. Ya no se trataba de una simple investigación, debía penetrar en el mismísimo corazón del poder, donde cada sonrisa podía ocultar una traición y cada apretón de manos una conspiración. Gracias a sus habilidades únicas e inteligencia táctica, logró hacerse pasar por un consultor externo especializado en seguridad nacional y finanzas gubernamentales. Ningún documento oficial mencionaba su nombre, lo que le permitió pasar los controles de seguridad sin levantar sospechas. Durante su primer encuentro con el senador, lo observó atentamente. Hargrove parecía encantador, educado y afable, pero su mirada delataba una frialdad calculadora. El misterioso hombre percibió de inmediato que este personaje nunca actuaba sin razón, y que cada palabra, cada gesto, había sido deliberado, diseñado para manipular a quienes hablaban con él. Durante varios días, se infiltró en reuniones y eventos privados, tomando notas de cada conversación y analizando alianzas y rivalidades. Lo que descubrió fue aterrador. Varios altos funcionarios del gobierno colaboraban con la organización clandestina, intercambiando información y recursos para impulsar el proyecto Argos. Pero en el corazón de esta red de poder, el misterioso hombre también encontró una aliada inesperada, Clara Bennett, la asistente personal del senador. No era corrupta, pero conocía secretos cruciales que ni siquiera el FBI conocía. Tras un breve enfrentamiento donde demostró su sinceridad e intenciones, Clara accedió a ayudarlo. Gracias a esta información,
pudo reconstruir parte de la estructura de la organización e identificar a varios miembros clave que operaban de forma encubierta. Pero sabía que lo más peligroso estaba por venir, el propio Hargrove, capaz de manipular vidas y carreras con una precisión escalofriante. La tensión aumentó cuando descubrió que se programaban reuniones clandestinas en menos de 48 horas. Debía actuar con rapidez para obtener las pruebas necesarias y detener a Argos antes de que fuera demasiado tarde. Al salir del edificio del senador esa noche, contempló las brillantes luces de la ciudad. Cada paso en este mundo de poder y manipulación acercaba al misterioso hombre a la verdad, pero también al peligro final. Había anochecido en Washington D.C., pero en un discreto hotel del centro se preparaba una reunión crucial. El misterioso hombre, disfrazado de consultor de confianza, se coló sigilosamente en la sala privada donde ya estaban reunidos miembros clave de la organización clandestina y algunos cómplices políticos. Alrededor de la mesa, los rostros estaban serios y concentrados. Cada persona conocía su papel y sabía que el más mínimo error podía ser fatal. El hombre misterioso observaba atentamente, entre ellos, reconoció varios nombres que había visto en los documentos de Thomas Reed. Pero un detalle lo impresionó: el senador William Hargrove dominaba la sala con una sola mirada, orquestando cada discusión como un director de orquesta. El tema de la reunión: Proyecto Argos. Los detalles eran precisos, metódicos y aterradores. La organización planeaba usar información confidencial para manipular el mercado financiero e influir en decisiones políticas clave, provocando un caos económico generalizado e inestabilidad gubernamental. El hombre misterioso se escabulló entre las sombras, anotando cada nombre, cada plan, cada conexión entre los participantes. Fue entonces cuando comprendió la magnitud del peligro. Argos no era solo una amenaza política o financiera, sino un proyecto capaz de perturbar la vida de millones de ciudadanos. De repente, un leve ruido captó su atención. Un agente doble, que creía pasar desapercibido, entró en la habitación. El misterioso hombre intercambió una breve mirada con Clara Bennett, quien se encontraba afuera en posición de apoyo. Una señal sutil, y Clara activó un dispositivo de monitoreo adicional, permitiéndole capturar cada palabra intercambiada. A medida que avanzaba la reunión, Hargrove reveló un plan aún más audaz: infiltrarse en las agencias de seguridad nacional para sabotear cualquier intervención antes de que las consecuencias de Argos se hicieran evidentes. El misterioso hombre comprendió que debía actuar con rapidez. Si no impedía esta operación, la crisis sería irreversible. Al final de la reunión, los participantes se dispersaron, sin percatarse de la presencia del espía en su círculo. El misterioso hombre también se marchó, trayendo consigo pruebas cruciales que podrían cambiarlo todo. Pero sabía que esto era solo el principio. Hargrove y sus aliados pronto descubrirían la traición y la cacería comenzaría. Esa noche, el hombre misterioso comprendió una cosa: en este juego de poder, el más mínimo error podía ser fatal, y la confianza era un lujo que no podía permitirse. Tras analizar cada detalle de la reunión secreta, el hombre misterioso supo que se acercaba el momento decisivo. El proyecto, Argos había que detenerlo antes de que se sintieran sus efectos devastadores. Pero para neutralizar a Hargrove y sus aliados, se necesitaba un plan perfecto, rápido y preciso. Con Clara Bennett a su lado, idearon una compleja estrategia. Clara proporcionaría acceso interno y desviaría la atención de ciertos cómplices, mientras que el misterioso hombre se infiltraría directamente en los lugares donde se almacenaban documentos confidenciales y donde Hargrove coordinaba sus operaciones. Esa noche, entró en uno de los edificios gubernamentales comprometidos. Cada movimiento estaba calculado: burlar los sistemas de seguridad, neutralizar discretamente a los guardias y acceder a los servidores que contenían las pruebas de Argos. Cada segundo contaba. Mientras tanto, Clara monitoreaba las comunicaciones e interfería las señales para evitar alertas. Juntos, formaban un equipo silencioso pero formidable. Al llegar al servidor principal, descubrió un secreto aún más alarmante: Hargrove poseía una red de comandos digitales, listos para activar Argos a la menor señal de amenaza. Esto significaba que tenían muy poco tiempo para actuar. Con rapidez metódica, el misterioso hombre copió los archivos críticos e instaló un dispositivo que neutralizaría la capacidad de la organización para usar esa información. Pero justo cuando creía que todo estaba bajo control,
saltó una alarma silenciosa. Uno de los agentes de Hargrove había descubierto la intrusión. Comenzó una carrera contrarreloj. Gracias a sus reflejos y compostura, logró escapar del edificio antes de que la seguridad lo cercara. Clara lo esperaba afuera, y juntos desaparecieron en la noche con la evidencia que podría derribar a Hargrove y su organización. Esta victoria fue parcial, Argos quedó neutralizado por el momento, pero Hargrove y sus cómplices aún no habían sido confrontados. El verdadero enfrentamiento estaba por llegar. En las sombras de la ciudad, el hombre misterioso sabía que se acercaba el momento crucial, el enfrentamiento directo con quien había manipulado al gobierno desde detrás de escena. La mañana amaneció en Washington DC con una calma engañosa. Pero en los pasillos del poder, se avecinaba una tormenta. El misterioso hombre, armado con las pruebas que había reunido, se preparaba para enfrentarse cara a cara al senador William Hargrove. Gracias a Clara Bennett, habían conseguido una reunión oficial con Hargrove bajo la apariencia de una reunión de crisis simulada. El misterioso hombre sabía que sería peligroso, el senador era astuto, manipulador y experto en controlar cualquier situación. Cuando Hargrove entró en la habitación, su sonrisa denotaba confianza, pero su mirada calculadora delataba una sutil desconfianza. El misterioso hombre colocó los documentos ante él, la prueba de su complicidad con la organización clandestina y los planes para Argos. Este es el fin de tu juego, dijo el hombre misterioso con calma. Has manipulado vidas, corrompido a funcionarios y puesto al país en peligro. Pero tus secretos han sido revelados. Hargrove se enderezó y su sonrisa se desvaneció. ¿De verdad crees que puedes detenerme? No sabes nada de lo que puedo controlar. Al contrario, respondió el hombre misterioso, sé exactamente lo que puedes hacer, y es por eso que ya estás derrotado. En ese preciso momento, las fuerzas del FBI, lideradas por Clara y el hombre misterioso, irrumpieron. Todos los cómplices fueron neutralizados, y Hargrove comprendió que no tenía escapatoria. La evidencia era irrefutable, y esta vez, no podía manipular a nadie. Bajo la mirada impasible del hombre misterioso, Hargrove fue conducido fuera del edificio, con el rostro cerrado pero consciente de que su imperio acababa de derrumbarse. Mientras la ciudad volvía lentamente a su ritmo, el hombre misterioso y Clara se encontraron solos en el tejado del edificio, observando las luces de la capital. Se acabó, por ahora, murmuró Clara. El hombre misterioso permaneció en silencio un momento, absorto en sus pensamientos. Eso es todo por hoy. Pero mientras exista el poder corrupto, siempre habrá batallas que librar. Y con ese pensamiento, desapareció entre las sombras, listo para enfrentar el siguiente desafío, sabiendo que la verdad y la justicia nunca duermen realmente. El país se había salvado de un desastre inminente, pero detrás de escena, el juego de poder continuaba y se acababa de formar un nuevo y frágil equilibrio.